El Club América está viviendo momentos que oscilan entre la incertidumbre y la desesperación total de su afición, mientras otros equipos de la Liga MX ya presumen refuerzos bombásticos y presentaciones espectaculares. Las Águilas siguen en el más absoluto silencio. La directiva parece estar de vacaciones eternas. La pretemporada está a la vuelta de la esquina y el equipo tiene más huecos que un queso suizo. La paciencia de la afición se acabó y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla contra Santiago Baños, el presidente deportivo que parece tener todo el tiempo del mundo mientras el Clausura 2026 se acerca a pasos agigantados. Pero la cosa no para ahí. El mediocampo del América, esa zona vital del terreno de juego que debería ser el motor del equipo, está desmantelándose ante los ojos de todos. Se van 3 jugadores de una sola posición y apenas hay planes concretos para reemplazarlos. Como si fuera poco, el refuerzo soñado que todos querían ver con la playera azul crema resulta que tiene otros planes en mente, y el América apenas figura como una opción secundaria en su lista de prioridades. La cantera, esa promesa eterna del fútbol mexicano, tampoco da señales de vida después de que todos los préstamos resultaron ser un fracaso rotundo. Y mientras todo esto pasa, hay lecciones del pasado que parecen no aprenderse. Jugadores que se fueron buscando protagonismo y terminaron viendo finales desde su casa, canteranos que no aprovecharon sus oportunidades y un equipo que se prepara para arrancar la pretemporada sin claridad en su plantilla. El América necesita respuestas urgentes, pero todo indica que las respuestas tardarán en llegar. La pregunta es, ¿cuánto más puede esperar la afición antes de que explote todo por completo? Dejen su like y su comentario sobre todos estos temas que vamos a desarrollar a continuación. Vamos a comenzar hablando primeramente sobre la situación más urgente y preocupante que tiene al americanismo completamente indignado, y es la absoluta falta de movimientos en el mercado de fichajes a tan solo 3 días de que arranque la pretemporada del Clausura 2026. El Club América está a punto de volver a las instalaciones de Coapa para comenzar los entrenamientos, pero las Águilas son uno de los pocos equipos de la Liga MX que no ha anunciado ni un solo refuerzo, mientras Cruz Azul, Tigres, Monterrey y hasta equipos más chicos ya están moviendo el mercado y presentando caras nuevas. El América sigue en el limbo. Esta lentitud es lamentablemente habitual en la gestión de Santiago Baños como presidente deportivo. La afición, con justa razón, nunca se ha acostumbrado a esta inacción y, a través de las redes sociales, ya ha explotado con furia contra el directivo. La cuenta especializada Resaca Americanista publicó en redes sociales un resumen de la realidad del América en el mercado, destacando que las Águilas no han podido cerrar ni un solo refuerzo. Los comentarios no se hicieron esperar y fueron absolutamente demoledores. La afición vertió comentarios directos como Santiago Baños no sirve, está de vacaciones, o el clásico, ¿qué se sorprenden si siempre hace esto? Sin embargo, una de las frases más usadas para criticar su inacción, es la que él mismo popularizó y que ahora se le regresa como un boomerang. No vamos a traer por traer. Esa frase, que en su momento intentó justificar la calma en el mercado, hoy se usa con sarcasmo para burlarse de su incapacidad para cerrar fichajes. Los aficionados están cansados de la lentitud de la directiva, que no cumple con los estándares de un club tan grande como el América. La falta de movimiento inquieta, pues se acerca la pretemporada y el equipo no estará completo para trabajar con André Jardín, repitiendo errores del pasado reciente. ¿Cómo pretenden competir por títulos si ni siquiera tienen el plantel armado cuando arrancan los entrenamientos? Yo creo que la gestión de Santiago Baños está quedando muy por debajo de lo que el América merece. Entiendo que no se puede traer por traer, pero tampoco se puede quedar sin hacer absolutamente nada cuando el equipo tiene necesidades claras y urgentes. La afición tiene todo el derecho de estar molesta, porque otros equipos ya están trabajando y el América sigue esperando milagros de última hora. Pensando bien, si la directiva sigue con esta actitud pasiva, el Clausura 2026 puede convertirse en otro torneo de frustraciones antes de que siquiera comience. Y ya que hablamos de la falta de refuerzos, ahora tenemos que abordar un problema aún más grave que está directamente relacionado con esta inactividad en el mercado, y es la crisis que se avecina en el mediocampo del América. La media cancha del Club América fue una de las zonas que más quedó a deber en el Apertura 2025, y, lejos de estabilizarse, el panorama apunta a empeorar de manera dramática. El equipo perdió piezas importantes como Diego Valdés y Richard Sánchez, 2 jugadores que aportaban experiencia, calidad y liderazgo en esa zona vital del campo.
Pero la directiva apenas respondió con la llegada de Alexis Gutiérrez, un movimiento que no compensa el impacto de dos bajas tan pesadas. Es como si te quitaran dos ruedas al coche y te dieran solo una de repuesto. Ahora el problema se vuelve más serio y más preocupante. De cara al Clausura 2026, el club no solo necesita mejorar el rendimiento en esa zona, sino evitar que se convierta en un agujero táctico, que termine costando puntos y títulos. Y lo que se está cocinando internamente confirma que viene un ajuste durísimo que puede dejar al equipo completamente desmantelado en la contención. De acuerdo con información de 365 Scores, en Cuapa se contemplan hasta 3 salidas en una sola posición. El mediocampista de contención, Santiago Naveda y Alan Cervantes, están en la rampa de salida por decisión directa de André Jardín, quien habría tomado la postura firme de no contar con ellos para el siguiente torneo. El técnico brasileño ya no los ve en sus planes, y eso significa que tienen que buscar equipo. A eso se suma un factor que mantiene inquieta a toda la afición y que nadie termina de confirmar ni desmentir con claridad. Jonathan dos Santos todavía no tiene garantizado su regreso. No es un tema cerrado, pero su nombre vuelve a aparecer rodeado de rumores de retiro y del desgaste lógico por su larga trayectoria profesional. En el club no descartan por completo que el Clausura 2026 sea su último capítulo como futbolista profesional. De acuerdo con los rumores más recientes que circulan en redes sociales y medios especializados, Jonathan dos Santos ya estaría pensando en hacer válido su retiro del fútbol profesional. Y es que luego de estar casi 4 años en el nido de Cuapa, el nacido en la Ciudad de México ya podría estar pensando en otros proyectos a nivel personal. Si bien las fuentes que han manifestado este hecho no han asegurado que esta sea su decisión final, las especulaciones más fuertes no descartan este escenario, especialmente considerando que el América busca realizar un ajuste importante donde se refuercen ciertas áreas del terreno de juego, como lo es precisamente la media cancha. Y si se retira, ¿a qué se dedicaría Jonathan? Recordemos que desde hace meses se ha dicho que en caso de colgar los botines, Dos Santos se estaría enfocando en temas de redes sociales o incluso podría convertirse en creador de contenido, específicamente en el área de moda, ya que los atuendos y el estilo son de los puntos que el futbolista más disfruta y en los que siempre ha destacado. Además, las especulaciones que comienzan a circular señalan que si Jonathan abandona el proyecto de las Águilas, su baja podría dar paso a refuerzos lujosos que sin duda alguna ilusionarían a la afición capitalina. El resultado de todo esto es evidente y preocupante. Si se confirman estas tres bajas, América quedará sin suficiente músculo en el centro del campo, justo en la posición que sostiene el equilibrio defensivo, la presión sobre el rival y las coberturas necesarias. Por eso, más que una opción o un lujo, la contratación de un mediocampista de contención se vuelve una prioridad real, urgente e innegociable. Yo creo que dejar ir a 3 jugadores de una misma posición sin tener reemplazos confirmados es una locura absoluta. Entiendo que Naveda y Cervantes no convencen a Jardín y respeto la decisión técnica, pero entonces hay que traer opciones de calidad para cubrir esos huecos. Y lo de Jonathan dos Santos es delicado, porque si decide retirarse nadie puede obligarlo a seguir, pero el club debería tener un plan B bien armado desde hace meses. Pensando bien, esto es otro ejemplo más de la falta de planeación de la directiva, que siempre parece improvisar sobre la marcha en lugar de anticiparse a los problemas. Ahora vamos a hablar sobre el refuerzo que toda la afición del América está pidiendo a gritos, pero que lamentablemente no parece tener al equipo azul crema como su primera opción. En las últimas horas se había confirmado una de las noticias más emocionantes para la afición del Club América, pero la alegría duró poco cuando se conocieron todos los detalles. De acuerdo con información de Víctor Díaz de ESPN, el Club Azul Crema habría contactado con el entorno del talentoso centrocampista mexicano Obed Vargas, una joya de apenas 20 años que actualmente milita en el Seattle Sounders de la MLS. El joven jugador estaría en la rampa de salida del equipo estadounidense considerando sus opciones para dejar el fútbol de la MLS después de haber brillado en esa liga. Sin embargo, aunque llegar al nido parecía una gran oportunidad para él y un fichaje de ensueño para la afición americanista, la realidad es mucho menos optimista de lo que todos esperaban. El América no es su prioridad. Según la misma información del reportero de ESPN, si bien es cierto que Obed Vargas está considerando opciones tras decidir no renovar su contrato con el equipo de la MLS, en principio el Club América no es la alternativa que más seduce al centrocampista de 20 años.
La prioridad del joven futbolista es clara y contundente. Está buscando un equipo en Europa. La razón es totalmente entendible desde su perspectiva. Desea una opción que, además de poder colocarlo en la lista definitiva para representar a México en el Mundial 2026, le ayude a crecer como futbolista en el fútbol de máxima categoría mundial. Para Vargas, jugar en Europa significa exponerse a un nivel de competencia superior, enfrentarse a los mejores jugadores del mundo semana tras semana y desarrollarse en ligas donde los reflectores internacionales están constantemente puestos. Es una ambición legítima para un jugador de su edad y talento. El problema para el América es que, en la mente de Obed Vargas, la Liga MX no representa ese salto de calidad que él está buscando en este momento de su carrera. Por el momento la realidad es dura, pero hay que decirla con claridad. El América no es una prioridad para Vargas. No descarta la opción por completo. Eso hay que reconocerlo, pero en caso de tener una oferta concreta de las Águilas, sin duda la consideraría junto con todas sus otras opciones antes de tomar una decisión final. Es decir, el América sería un plan B, C o D, dependiendo de qué tanto interés real genere desde Europa. Yo creo que es frustrante para la afición ver cómo un talento mexicano prefiere cualquier opción europea antes que vestir la playera del América. Pero también entiendo perfectamente al jugador. Si yo tuviera 20 años y la oportunidad de jugar en Europa, también lo pensaría 2 veces antes de quedarme en México. El problema real aquí no es Obed Vargas, es que la Liga MX ha perdido tanto prestigio internacional que los propios jugadores mexicanos la ven como una liga de paso y no como un destino de élite. Pensando bien, esto debería preocupar a todos los clubes mexicanos, no solo al América, porque refleja que nuestro fútbol ya no seduce ni a nuestros propios talentos. Mudando de asunto, pero manteniéndonos en temas preocupantes para el futuro del América, ahora tenemos que hablar sobre el fracaso rotundo que significaron los préstamos de canteranos en el Apertura 2025. La directiva del Club América tomó una decisión estratégica al inicio del torneo: enviar a préstamo a varios canteranos para que ganaran minutos de competencia, madurez futbolística y roce competitivo antes de volver a Cuapa. La idea sobre el papel era clara y hasta lógica: preparar talento joven de la casa para fortalecer al primer equipo en el corto plazo y cumplir con la regla de menores sin tener que gastar millones en el mercado. El problema es que el plan no funcionó para nada. A meses de distancia, el balance es completamente decepcionante y deja una conclusión incómoda que nadie en Coapa quiere admitir, pero que es innegable. Ninguno de los jugadores prestados regresará listo para competir por un lugar en el 11 titular con André Jardín, justo cuando el club enfrenta carencias graves de profundidad en el plantel y presión constante por cumplir con la regla de menores que obliga a dar minutos a jugadores formados en México. Durante la Apertura 2025, América cedió a préstamo a 5 jugadores de su cantera: Emilio Lara, Esteban Lozano, Walter Portales, Miguel Ramírez y Franco Rosano. La directiva tenía esperanzas de que al menos uno o dos de ellos lograran consolidarse en sus equipos y regresar como opciones reales para el primer equipo. Sin embargo, las circunstancias, las lesiones y sobre todo el bajo rendimiento jugaron en contra desde muy temprano en el torneo. Emilio Lara, quien parecía una de las apuestas más sólidas, sufrió una fractura de tobillo en las primeras jornadas del torneo, lo que lo dejó fuera de combate durante gran parte del certamen. Una lesión así no solo te quita minutos, te quita ritmo, confianza y continuidad, justo cuando más la necesitas. Por su parte, Esteban Lozano, Walter Portales y Miguel Ramírez tuvieron un paso muy discreto y bastante olvidable por el Puebla, sin continuidad en el 11 titular, ni grandes actuaciones que los pusieran como piezas relevantes o llamaran la atención de otros equipos. El caso de Franco Rosano tampoco cambió el panorama ni salvó la situación. Apenas sumó un par de juegos con el Necaxa y pasó la mayor parte del torneo calentando la banca sin oportunidades reales de demostrar su nivel. El saldo final es claro y sumamente preocupante para las aspiraciones del América. El club confió en su cantera, apostó por el desarrollo de sus jóvenes, pero hoy ninguno de esos préstamos dejó argumentos convincentes para volver y garantizar competencia real en el primer equipo. Yo creo que este fracaso colectivo de los canteranos prestados dice mucho sobre la calidad real de la formación en Cuapa en los últimos años. No es normal que mandes 5 jugadores a préstamo y los 5 fallen. Algo está pasando en las fuerzas básicas que no está funcionando como debería. Puede ser que los jugadores no tengan el nivel necesario.
Puede ser que los destinos de préstamo no fueron los adecuados, o puede ser una combinación de ambas cosas. Lo que sí está claro es que el América no puede seguir dependiendo de una cantera que no está produciendo jugadores listos para competir en primera división. Pensando bien, esto obliga al club a gastar más dinero en el mercado para traer refuerzos, cuando la idea original era justamente evitar eso desarrollando talento propio. Ahora vamos a hablar sobre una historia que sirve perfectamente como lección de lo que no se debe hacer cuando eres jugador del América. Y es el caso de Sebastián Córdoba. En el Club América no todos los talentos fracasan por falta de calidad técnica o física. Algunos lo hacen por algo mucho más complejo y difícil de manejar, la gestión del ego cuando el protagonismo se reduce y ya no eres el consentido del técnico. A lo largo de los años, varios futbolistas brillaron en Cuapa con luz propia, pero cuando dejaron de ser indiscutibles, en el 11 titular, tomaron decisiones apresuradas que marcaron su carrera para siempre, generalmente para mal. Uno de los casos más claros, recientes y hasta dolorosos es el de Sebastián Córdoba, canterano, azul crema de pura cepa, regresó al América tras un exitoso préstamo en Necaxa, donde había mostrado un nivel impresionante. Se ganó un lugar en el 11 titular con buen fútbol, conectó profundamente con la afición que lo adoraba y hasta heredó la camiseta número 10, un peso histórico y simbólico enorme en el América que muy pocos jugadores tienen el honor de portar. Sin embargo, con el paso del tiempo y la llegada de Santiago Solari como entrenador, su rol en el equipo comenzó a cambiar. Ya no era intocable, ya no jugaba todos los minutos, y las rotaciones empezaron a afectarlo. Y con ese cambio de rol, cambió también su paciencia y su actitud. Córdoba no supo manejar la situación con madurez y profesionalismo. La salida de Córdoba del América estuvo marcada por la inconformidad pública y las declaraciones desafortunadas. El mediocampista se marchó señalando abiertamente la falta de protagonismo como la razón principal de su partida y apostó por irse a Tigres, completamente convencido de que ahí tendría el rol estelar que sentía merecer y que el América supuestamente no le estaba dando. Durante un tiempo en Monterrey, incluso lo logró, mostrando destellos importantes de su talento y justificando en parte su decisión. Pero el desenlace de su historia en Tigres fue brutalmente irónico y hasta cruel. En el mismo club donde llegó buscando ser protagonista absoluto, el mismo jugador que dejó Coapa por minutos, importancia y peso en el equipo, terminó totalmente borrado del mapa. En la final de la Apertura 2025 ante Toluca, uno de los partidos más importantes del año para cualquier futbolista, Sebastián Córdoba ni siquiera fue convocado para el partido de vuelta. No estuvo en la banca como suplente, no estuvo en la cancha. Vio la final desde su casa, probablemente en pijama, mientras sus compañeros peleaban por el título. El contraste es absolutamente brutal y debería servir de lección para cualquier jugador joven. Salió del América como figura inconforme y con la playera 10 en la espalda, y terminó su etapa en Tigres sin protagonismo alguno, sin confianza del cuerpo técnico y completamente fuera de los partidos importantes. Una historia que deja una lección clarísima en Coapa y en todo el fútbol mexicano. El talento alcanza para llegar lejos, pero sin mentalidad correcta, paciencia y capacidad de sacrificio, no es suficiente para sostener una carrera exitosa en la élite del fútbol. Yo creo que Córdoba cometió un error gigantesco al salir del América de la manera en que lo hizo. Entiendo la frustración de no jugar. Todos los futbolistas quieren ser titulares, pero el fútbol es así. A veces eres el titular indiscutible y a veces tienes que pelear por tu lugar. Lo que no puedes hacer es irte quemando puentes y hablando mal del club que te dio todo. Y lo que le pasó en Tigres es la prueba perfecta de que el pasto no siempre es más verde del otro lado. Pensando bien, si Córdoba hubiera tenido más paciencia y madurez, probablemente hoy sería un jugador importante en el América, pero su ego lo traicionó y ahora es un jugador sin equipo que vio una final desde su casa. Y hablando de preparación para el futuro, aunque con mucho menos drama que el caso Córdoba, ahora tenemos que mencionar el primer amistoso oficial que el América tiene confirmado para su pretemporada rumbo al Clausura 2026. El Club América está a solo días de volver a las instalaciones de Coapa y, aunque el mercado de fichajes sigue completamente congelado y sin novedades, el calendario deportivo ya empieza a moverse y a tomar forma. Tras 2 semanas de pausa forzada luego de la amarga eliminación en cuartos de final de la Apertura 2025, las Águilas reactivarán motores con un plan que apunta a recuperar ritmo de competencia y control del balón antes de que inicie oficialmente el Clausura 2026.
En medio de toda la incertidumbre por los refuerzos que no llegan, la presión de la afición en redes sociales y con la obligación de responder en la cancha después de un torneo decepcionante, el cuerpo técnico de André Jardín decidió comenzar la pretemporada con un ensayo medido, sin reflectores mediáticos y lejos del ruido externo que rodea al club en estos momentos. No será un partido cualquiera de esos que no importan. Será el primer termómetro real del nuevo proceso y de cómo llega el plantel físicamente. El regreso a los entrenamientos no será solo físico o de recuperación de forma. André Jardín utilizará este primer amistoso estratégicamente para evaluar estados de forma individuales, observar con lupa a futbolistas que literalmente se están jugando su lugar en el equipo y empezar a delinear con claridad la base del once que competirá en el próximo torneo. La intención del técnico brasileño es clara y sensata: llegar al torneo oficial con certezas tácticas y físicas, no con improvisaciones de última hora como ha pasado en otros torneos. De acuerdo con información publicada por el diario El Sol de Puebla, el América enfrentará al Puebla el próximo 30 de diciembre, en un duelo amistoso que se disputará a puerta cerrada en el Estadio Ciudad de los Deportes. El encuentro servirá como banco de pruebas para ambos clubes, sin presión de resultados ni acceso para la afición que quisiera ver al equipo en acción. Para el técnico azul crema, este tipo de partidos son absolutamente clave en su metodología de trabajo. Le permiten probar variantes tácticas sin riesgo, observar el comportamiento de jugadores jóvenes que quieren ganarse un lugar y medir a futbolistas que llegan con dudas e inseguridades tras el último torneo donde no rindieron. Además, será una oportunidad valiosa para ver cómo responde el plantel completo sin refuerzos confirmados y con varios futbolistas bajo evaluación interna que no saben si seguirán en el club. Yo creo que este amistoso llega en el momento perfecto para que Jardine empiece a tomar decisiones importantes sobre quién se queda y quién se va. Es mejor tener claridad desde la pretemporada que llegar al torneo oficial con dudas. Además, jugar a puerta cerrada les quita presión a los jugadores que están peleando por su lugar, porque pueden equivocarse sin que toda la afición los critique en redes sociales. Pensando bien, ojalá que en este partido Jardín pueda identificar claramente qué necesita el equipo y la directiva por fin reaccione y traiga los refuerzos que hacen falta antes de que sea demasiado tarde.